Hoy tenemos con nosotros a Juan Tena, que es un corresponsal de Periodista Digital en Talavera y viene aquí a presentarnos su nuevo libro de relatos cortos, La isla de Vladi. Es un placer tenerle con nosotros. Gracias, igualmente. Hola. Bueno, hablemos de su libro, La isla de Vladi. Es una colección de 26 relatos que en apariencia no guardan relación unos con otros. ¿Es eso cierto? Sí, en realidad hay un error y estuve contándolos y no sé por qué, en lugar de ser 26, realmente son 25. Son 26 si contamos el epílogo, pero lo que son textos son 25. No guardan relación entre ellos porque responden a momentos distintos, pero hay algo en común en todos ellos, y es que hay un cierto nivel de autobiografía. Es decir, los que escribimos, los que nos dedicamos a este tedioso oficio, todos de alguna manera volcamos nuestros textos, siempre hay una parte muy importante que es autobiográfica, y en este caso sí hay esa unión de autobiografía en los 25 relatos. ¿Y por qué ha elegido el título de La isla de Vladi? Bueno, la isla de Vladi lo he elegido por varias razones. En primer lugar, porque me pareció interesante. Encontré un personaje de la mitología griega que hizo una especie de competición con un dios griego que era el dios de la música. Total, establecieron una especie de competición, y por supuesto el personaje griego, que se llamaba Marsias, era bastante mejor que el dios griego, pero el otro era un rencoroso. Entonces pues le hace una trampa y le vence y le sacrifica, le mata, pero después se arrepiente y le convierte en un río de aguas cristalinas, y eso junto con el río Tajo, que pasa por la ciudad donde yo vivo, pues me dio un poco la idea de hacer. Luego a eso le añades el juego del tiempo y el espacio, no como fenómenos físicos, sino como aspectos estéticos. Me dio el pie para hacer este cuento, que lo titulé de Vladi, y el libro se llama así porque lo presenté a un premio en Argentina y le dieron un premio, el tercer premio de literatura, Leopoldo Lugones, y ese es el motivo por el cual este libro se llama así. Como de la mitología griega. Y en su libro hay relatos con títulos ciertamente chocantes, como por ejemplo el de Gracias Vietnam o La perdiz, el mirlo de hojas verdes. ¿A qué vienen estos títulos tan originales? Pues sí, por ejemplo, hay títulos como La perdiz. La perdiz es una pequeña historia ocurrida en un pueblo cercano a donde yo vivo, del siglo XIX, y es la vida de un herrero, los últimos días de vida de un bandolero que andaba por la zona, y un herrero que se vio implicado en toda una trama del bandolero, que le perseguían las tropas y demás. Bien, y entonces pues era una historia que estaba olvidada, relegada en un libro grande de un historiador de Talavera, una especie de crónica, y me pareció una historia interesante, curiosa, y además porque le llamaban La perdiz, porque llevaba una capa que tenía los mismos colores que la perdiz. Entonces, bueno, pues aquello me inspiró y dije, bueno, pues voy a hacer algo y recupero esta pequeña historia. Y luego, Gracias Vietnam es la historia, un poco paradójico, del reencuentro de una persona con algo que está más allá de la guerra. Es decir, que de alguna manera, gracias a su experiencia dentro de la guerra, es una mujer que rehace su vida, la reorienta, y gracias al haber vivido esta guerra, es una mujer que coge su vida, coge otros derroteros distintos, y bueno, eso también me dio a mí que pensar y hizo que eligiera ese título tan así curioso. Y no sé, luego Metropolitan es una historia muy curiosa. Sí, que retrocede a los años 40, ¿verdad? Sí, retrocede a los años 40, y en realidad es el encuentro del perfil de una mujer que a mí me pareció hermosísima, y no sé absolutamente nada de ella, no hay rastro de ella, solamente en un par de revistas neoyorquinas de hace muchísimos años aparecen un par de referencias, pero no sé si realmente hacen referencia o no a ella, no he querido indagar, y es una fotografía de un famoso fotógrafo neoyorquino que se llama Biggie, que era un tipo muy, muy, muy curioso. Llegaba incluso antes que la policía
a los lugares donde se había cometido un asesinato. Entonces este hombre fotografió a la sociedad neoyorquina, y en una exposición que hicieron aquí en España, pues yo vi aquella foto, me dejó muy impresionado, y después me regalaron el libro con todas las imágenes, y me obsesioné, y la verdad es que al final pues dediqué un poco el libro a esta mujer, que en la fotografía aparece en un intermedio precisamente dentro del Teatro de la Ópera del Metropolitan, por eso se llama Metropolitan. Curioso. Bueno, y acerca de su libro, lo ha publicado como ebook en lugar del formato tradicional. ¿Por qué ha recurrido a esta opción? Sí, la verdad es que en este país, bueno, yo creo que en todos, lo que está muy en boga, muy de moda, son los libros en papel grandes, donde hay historias sobre todo de ficción, pero sobre ficción de personajes mitológicos, mucha historia medieval, etcétera. Es un poco lo que más se lee. Y entonces las editoriales, lógicamente, ese tipo de libro y ese tipo de autores son los que buscan. Entonces, el entrar en el mundo editorial a través de pequeños relatos, pequeños cuentos, es bastante difícil. Entonces, encontrar un editor que te lo publique era muy complicado. Entonces, al final me decidí por editarlo en ebook, y bueno, y opté por esa posibilidad, y no quita el que si el libro tiene cierto éxito, pues no quita que pueda hacer una versión en papel. Y en concreto, hablemos de literatura, del cuento y el microrrelato. ¿Cuál cree que es el futuro que le espera a este formato de escritura? Bueno, pues yo creo que hay el mercado. Lo que pasa es que el mercado para este tipo de literatura es minoritario. Y el mundo editorial, en el caso del cuento, es muy complicado porque son pequeñas editoriales las que hacen las que se vuelcan sobre ese tipo de literatura. También hay algunas librerías especializadas, no muchas, pero hay algunas. Pero quizá lo peor de todo el caso es que son editoriales pequeñas que están rodeadas o que se rodean de un núcleo de autores muy pequeño, muy cerrado, muy restringido, y donde digamos que se reparten entre ellos. Que son ya como amigos de la editorial. Sí, son como amigos de la editorial a través de otros amigos. Entonces, pues más o menos copan ese pequeño segmento, y se cierran, y normalmente pues se editan siempre al mismo autor, es decir, que se mueven entre 4, 5 o 6 autores, pero no abren el campo a otros. Y bueno, hay gente muy, muy, muy buena que no tiene la posibilidad de... No hablo en mi caso, hablo de otros muchos que son muy buenos, mejor que yo, por supuesto, y no tienen la posibilidad de publicar. Entonces, esa es la realidad. El futuro yo creo que tiene que haber, porque hay textos que se leen en muy poco tiempo, son fáciles de leer, y eso también la gente lo agradece. Pero bueno... Hombre, yo como idea, la verdad que el planteamiento del cuento, ahora que tenemos una vida tan estresante siempre, claro, es recomendable. En el metro pues puedes leerte 4 o 5 cuentos y empiezas y terminas en el trayecto, pero bueno, pues vas en el metro y hoy por hoy pues ves gente con kilos de papel que pesan mucho y son 1000 o 1000 y pico páginas, de toda la vida. Claro, pero lo que pasa es que también son las modas. Está muy de moda la catedral, los textos de medievales, y entonces bueno, pues la gente lee eso, pero es así. ¿Y usted qué está leyendo en estos momentos? Pues bueno, en este momento estoy leyendo un libro, no es actual, es la trilogía de Nueva York de Paul Auster, y acabo de terminar también La despedida de Kundera, y bueno, y releo continuamente estoy releyendo libros. También hace poco he terminado uno de Vilamatas, es decir, que normalmente releo más que otra cosa, curiosamente, pero la literatura, el libro actual, normalmente no suelo acudir a ellos. Bueno, y Borges parece uno de sus autores preferidos. De hecho, el epílogo de su libro está dedicado a él, ¿es así? Sí, Borges es una obsesión. Creo que lo he comentado algo al principio. Borges tenía 2 obsesiones, bueno, tenía varias obsesiones, pero fundamentalmente tenía 2 obsesiones, que era el tiempo y el espacio. Y yo he aprendido de él también o intento utilizar igualmente el tiempo y el espacio, no como fenómeno
físico, sino porque el tiempo y el espacio te permite una gran libertad. Entonces, estéticamente, tú puedes jugar con el espacio y el tiempo. De hecho, en la isla de Vladi, ella, la protagonista, Vladi, no transcurre el tiempo. Ella puede ver cómo pasa el tiempo, cómo a los demás les pasa el tiempo, generaciones y generaciones de gente, mientras que ella sigue siendo inmortal. Solo al final ella vuelve a ser mortal. Y entonces, pues empieza a correr el tiempo. Eso te lo permite estas obsesiones borgianas, que es jugar con el tiempo y el espacio. También el espejo, el verse uno mismo y a través del espejo entrar en otros mundos. Eso es lo más, digamos que es lo más notable de un autor irrepetible como es Borges. Decía que usted no lee literatura actual. ¿Qué opinión tiene de la literatura actual? ¿Por qué no le atrae de esa manera? Sí, la verdad es que no, quitando unos pocos autores, como es Javier Marías, o como es Vila Matas, o como es Vargas Llosa, el resto, no conozco incluso otros nombres. Si me preguntas por nombres así de autores conocidos del momento, pues la verdad es que no. No leo este tipo de obra porque en realidad lo que ahora mismo se puede ver en las mesas de novedades, a mí personalmente no me atrae prácticamente nada, porque no es el tipo de literatura que yo creo que pueda perdurar en el tiempo. Probablemente dentro de 50 y 60 años o más tendremos obras, como hemos dicho, de Vargas Llosa o de Borges o de propio Kundera, como es la levedad de, no me acuerdo del título, que las puedas encontrar. Pero hay otras muchas cosas que te encuentras en las mesas de edición que probablemente no ya dentro de 50, sino dentro de 1 año o 2 años no los conoce absolutamente nadie y han desaparecido de la faz de la tierra. Ese tipo de literatura yo creo que no me interesa y por eso no acudo a ella, no la leo. Sí, no hay grandes autores. Ya no hay grandes autores. No hay grandes autores, o son muy contados, o realmente si hay grandes autores, yo creo que no están en este país. Yo creo que hay un gran movimiento literario muy fuerte en Sudamérica, sobre todo en Argentina, que es muy potente, y hay grandes autores en Chile, pero realmente y en Europa también. Pero en España yo actualmente no encuentro una generación muy fuerte que realmente tenga una gran repercusión en el campo de las letras. Puedo estar confundido, pero es lo que yo en este momento pienso. Bueno, y para terminar, acaba de publicar un libro, pero ¿está usted trabajando en algún otro trabajo? ¿O? Sí, ahora mismo estoy preparando un libro que es una... comentaba al principio que yo asistí a una exposición de fotos de la vida neoyorquina en los años 30-40 de este autor de origen polaco, pero afincado en Nueva York, que se llamaba Biggie como seudónimo, y vino aquí una exposición muy interesante que hizo la Fundación Telefónica, y yo tuve la suerte de verla, y el propio director de la fundación en aquel momento me regaló el libro, con lo cual pude leerle, pude ver de cerca las fotos y hice una selección mental de unas 30 y tantas fotos, y sobre esas 30 y tantas fotos me limité única y exclusivamente a escribir aquello que esa foto me transmitía en un momento determinado. Y esos textos, que son 36, acompañados de unas ilustraciones que hagan referencia al texto, de lo que yo en este momento estoy preparando para, en un plazo de, 4, 5, 6 meses, sacar un libro con estos breves textos, que son simplemente... ¿De fotografías? Sí, lo que percibes, el instante, el momento que te llega a la retina la foto, eso que te llega lo pones sobre blanco y negro, y eso es lo que yo quiero recoger en este libro. Bueno, pues particularmente tengo ganas de leer acerca de ello y espero que tenga mucho éxito. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. No hay de qué, muchas gracias por todo.